tipo de cambio intrínsecamente es una variable con una alta fluctuación, ¿sí? De corto plazo, ¿verdad? ¿Sí? El día martes nosotros concluimos con una ecuación que daba cuenta de la relación entre precios y tipo de cambio en el contexto del equilibrio en el sector nominal de nuestra economía, ¿verdad? Sí. Cómo se equilibraban para que todo el sector nominal estuviese en equilibrio, sí, valga la redundancia. Entonces vamos a retomar esa ecuación, vamos a explicar un poco la intuición de la relación inversa entre precios y tipo de cambio y pues vamos a caracterizar todo el plano, ¿verdad? ¿Sí? Entonces vamos a retomar la ecuación, ¿sí? La ecuación es la ecuación número 6, ustedes recordarán. La ecuación número 6 nos indica que el tipo de cambio del día de hoy es igual al tipo de cambio de largo plazo menos el inverso de los parámetros lambda teta multiplicado por el diferencial de los precios respecto a sus valores de equilibrio, ¿verdad? Es lo que nosotros encontramos el día, el día martes, ¿verdad? Hablamos un poco de la relación de las cuales iban a estar contenidas en el plano, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a representar acá el plano. Precios, tipo de cambio. Ujú. Espera, tengo que tomar esto. Ahí está. Precios, tipo de cambio. Vamos a representar sus valores de equilibrio. P barra. Y para el sector nominal, nosotros encontramos una relación inversa. A esa relación inversa le llamamos proyección Q. ¿Sí? Así es como el paper le llama a esas combinaciones de tipo de cambio y precios. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a definir qué es la proyección Q. Proyección o recta Q, cualquiera de las dos. Proyección. Vamos a decir que son combinaciones, son pares, ¿sí? Combinaciones en el plano, tipo de cambio-precio, congruentes con el equilibrio en el sector nominal de la economía, ¿verdad? Ese sector nominal dijimos que tiene contenido dos mercados, ¿sí? El mercado de bonos y el mercado de dinero. ¿Mm? Entonces, ¿cuál es la proyección Q? Son combinaciones en el plano de tipo de cambio y precios que son compatibles, que son consistentes, todas ellas con el equilibrio en el sector nominal de nuestra economía. ¿De acuerdo? Entonces vamos a explicar por qué debe existir una relación inversa. ¿Se acuerdan que el día martes ya empezamos a hablar un poco de la intuición detrás de ello, pero el día de hoy lo vamos a formalizar bajo la luz de nuestro sistema de ecuaciones? ¿Sí? Muy bien. Pues bueno, si quieren, iniciamos. ¿Sí? ¿Por qué precios más altos? ¿Por qué precios más altos son consistentes con un tipo de cambio sobreapreciado? ¿Sí? Esa es la pregunta que queremos resolver. Entonces, para ello vamos a iniciar con un shock en los precios. Vamos a suponer un incremento en los precios. De tal manera que los precios el día de hoy estén por arriba de sus valores de equilibrio. ¿Sí? Este incremento en precios genera un desequilibrio en el mercado monetario. Siempre tenemos que iniciar con la economía interna, jóvenes. Digamos que el epicentro es en la economía interna porque están aumentando los precios locales. Entonces, en la economía interna, ¿qué mercado tenemos? Tenemos el mercado de dinero, ¿sí? El de activos financieros está vinculado con el sector externo. Entonces, el epicentro, ese shock, se genera en la economía interna.
Entonces vamos a analizar el mercado monetario. ¿Qué es lo que pasa, jóvenes, cuando aumentan los precios? ¿Qué es lo que pasa con la oferta de saldos reales? ¿Qué me dirían ustedes? Si aumentan los precios, la oferta real de dinero. Aumenta. Y Juan, por favor. Al aumentar los precios, yo demando más dinero, por lo Es que correcto, es correcto. los saldos Bueno, si aumentan. la oferta sería menor, ¿verdad? Sí, la oferta de saldos reales. Pues si aumentan los precios, tendríamos que M menos P, que es la oferta linealizada de saldos reales. M menos P va a ser menor a I por Y menos lambda R, que es la preferencia por liquidez. Se ha dicho de otra manera, N va a ser menor a L. O sea, no tenemos la LM todavía, ¿sí? Esto genera un desequilibrio en el mercado monetario. Si aumentan los precios, cae la oferta de saldos reales, o bien, como lo indicó Juan, va a aumentar la demanda de dinero, ¿sí? Como aumenta la demanda de dinero, jóvenes, ¿qué pasa con la tasa de interés? Todos nosotros vamos a los bancos del sistema porque queremos demandar más dinero, los precios están subiendo y obviamente los bancos van a prestar. Pero como la demanda de dinero es muy alta, ¿a qué tasa lo van a prestar? A una tasa A una más alta. tasa más alta. Muy bien, muy bien Erika, muy bien Leonardo, lo van a prestar a una tasa más alta. Pues voy a seguir acá abajo. Lo que va a pasar es que va a aumentar la tasa de interés, ¿sí? Cuando aumenta la tasa de interés, eso va a restablecer nuevamente el equilibrio, ¿sí? Vamos a tener que la oferta de saldos reales va a ser igual a la preferencia de dinero, la preferencia por liquidez. Entonces, miren, ¿por qué va a ser igual cuando sube la tasa de interés, jóvenes? Aquí hay que colocar una flecha, sube la tasa de interés. ¿Por qué? Cuando sube la tasa de interés, fíjense que va a disipar ese exceso de demanda, porque dicen, bueno, me van a prestar dinero, pero ahora tengo que pagar un 25%. Entonces, fíjense que cuando aumenta la tasa de interés, disipa las presiones de demanda de dinero. ¿Estamos bien? Sí, entonces eso permite restablecer nuevamente el equilibrio en ese mercado, de tal manera que nosotros ya tenemos la LM nuevamente. Miren. Pero al momento que sube la tasa de interés como variable de ajuste en el mercado monetario, ahora genera un desequilibrio. ¿En qué mercado ahora, jóvenes? En el de Un dinero. mercado. Digamos que el de dinero fue el que Activos. precisamente analizamos, Carlos. Cuando aumenta la tasa de interés, hicimos que ese mercado nuevamente estuviese en equilibrio. La oferta va a igualar la demanda de dinero. En Pero al el momento de subir, Activos dejamos financieros. activos financieros. exactamente el de bonos, el de activos financieros, muy bien, joven, ¿sí? Al momento de ajustar la tasa de interés, hicimos que este mercado ahora entrara en desequilibrio, ¿sí? R comparado con R del extranjero más X, ¿sí? Recuérdense que el rendimiento de los activos del extranjero tiene dos componentes. Uno, la tasa per se, y otro, las pérdidas o ganancias derivadas de la volatilidad cambiaria, ¿sí? Ahora, jóvenes, les pregunto, ¿cómo es la relación ahora entre estos rendimientos? Recuérdense que estábamos en equilibrio. Cuando estamos en equilibrio, ¿qué es lo que pasa? El tipo de cambio está en su valor de largo plazo. Entonces, ¿cómo son las expectativas de variación cambiaria en el equilibrio? Cuando está en equilibrio es cero. Exactamente, muy bien, Juan. Entonces, como este es cero y estoy subiendo mi tasa de interés, ¿cuál de los dos activos tiene el rendimiento más alto ahora? Los nacionales. Exactamente, muy bien, Carlos. Entonces, significa que los rendimientos de los activos nacionales están por arriba de los rendimientos de los activos del extranjero. Fíjense que estoy subiendo la tasa de interés porque quiero atraer mayor cantidad de recursos, ¿verdad? Y eso es lo que está pasando. Mis bonos son más atractivos porque estoy dispuesto a pagar un rendimiento más alto a los inversionistas, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa después? Como tengo movilidad perfecta de capitales y los activos, los bonos son sustitutos perfectos, ¿qué es lo que pasa con los flujos de capitales y con el tipo de cambio el día de hoy? Se aprecia el tipo de cambio.
Muy bien, ¿y por qué se aprecia, Carlos? Porque tienen un mayor rendimiento. ¿Tienen un mayor? Rendimiento. ¿Y qué implica eso en términos de flujos de capital, Ana Gabriela? ¿Qué pasa con los flujos de capital a la economía interna? Lick, perdón, podemos decir de que Andrea, sí, adelante. se aprecia el tipo de cambio, pero es porque hay mayor ingreso de capital extranjero. Es correcto. Muy bien, Andrea, ¿sí? Tenemos mayor cantidad de flujos en dólares, lo cual hace que el tipo de cambio el día de hoy se aprecie. Entonces, esto genera como consecuencia que el tipo de cambio el día de hoy se aprecie. Fíjense que al momento que el tipo de cambio se aprecia el día de hoy, cambian las expectativas de variación del tipo de cambio. Entonces, alguien que me ayude. ¿Qué es lo que pasa ahora con las expectativas de variación cambiaria? Fíjense que el tipo de cambio el día de hoy, como se apreció, va a estar por debajo de su valor de largo plazo. Entonces, ¿cómo son las expectativas ahora de variación del tipo de cambio? ¿Qué esperan los agentes? Que se deprecie. Exactamente, muy bien, Erika. Esperamos que se deprecie. Entonces, voy a seguir acá. X, ¿qué valor va a tener? ¿Cuál va a ser su signo? Bueno, si hay una depreciación, Positivo. X, ¿qué signo va a reportar? Muy bien, signo positivo. Pues como ahora este es positivo, ¿qué va a pasar con el rendimiento de ambos activos financieros? Fíjense que esto antes era Muy cero, bueno. ahora es positivo. Entonces, ¿qué pasa con el rendimiento de los activos? Son iguales. Exactamente, van a ser iguales. Si no fuesen iguales, se van a mover los capitales para que las expectativas cambiarias se ajusten e igual el rendimiento de ambos activos. De tal manera que con esto se verifica la paridad no cubierta, la UIP. Pues fíjense que ahora ya los dos mercados del sector nominal están en equilibrio. Pero para que estén, ¿qué es lo que debe pasar con el tipo de cambio dado el incremento en precio? Vean acá. Dado el incremento en precios, ¿qué debe pasar con el tipo de cambio el día de hoy para que ambos mercados estén en equilibrio? Se debe apreciar. Lo que nosotros queríamos explicar, vean acá, muchachos. Si aumentan los precios, entonces el tipo de cambio se debe apreciar. ¿Bien? Entonces, esta es la explicación teórica basada en el sistema de ecuaciones para poder fundamentar la relación inversa entre precios y tipo de cambio. ¿Sí? Entonces, como les quisiera dar un par de minutos por si quieren preguntarme algo respecto de esta secuencia lógica de argumentos. Y después, obviamente, lo vamos a estudiar más intuitivo, más cualitativamente, si quieren, ¿verdad? Pero esta estructura teórica está basada en el modelo y como tal, digamos, sería algo de lo que yo esperaría en el examen, ¿verdad? Si quieren, ya después hablamos del examen, pero yo quiero respuestas basadas en el modelo, muchachos, siempre y en todo momento, ¿verdad? Ana. Buenas noches, Lick. Sí, tengo Sí. una pregunta. Entonces, digamos que para que los mercados del sector nominal se encuentren en equilibrio, ¿siempre es necesario que el tipo de cambio se deprecie o es para este ejemplo en específico? Es buena pregunta. Muy bien, Ana. Fíjese que en este caso fue porque los precios subieron. Entonces, necesariamente la subida en precios, el proceso inflacionario que se estaba generando en la economía requería un tipo de cambio más apreciado para poder restablecer el equilibrio, como usted lo indicó correctamente, para que todo el sector nominal esté en equilibrio. La intuición es que usted tuvo que subir su instrumento, que es la tasa de interés, para que el mercado monetario se apaciguara, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasaba? Todo el mundo estaba demandando saldos reales. Entonces vino usted y tuvo que subir su tasa de interés porque si no, ese mercado no iba a estar en equilibrio. Cuando sube su tasa de interés, dado que usted está expuesta al sector externo, vienen los flujos de capital. Esos flujos de capital van a seguir viniendo, Ana,
si los agentes no corrigen sus expectativas cambiarias. A menos que ellos estén convencidos que el tipo de cambio se va a depreciar, van a seguir moviendo capitales. Porque cuando los agentes están convencidos de la depreciación futura, saben que la baja en la tasa de interés del extranjero, ¿con qué se va a compensar, muchachos? Porque cuando subo mi tasa de interés local, la del extranjero pues va a ser menor. Pero a pesar de ser menor, la UIP se va a verificar. ¿Por qué? Porque los agentes cambian su mentalidad del escenario futuro de variación del tipo de cambio. ¿Qué esperan en el futuro del tipo de cambio? Si se apreció, que se vuelva a depreciar. Y cuando se deprecia, Juan, bueno, alguien más, pero seguro que Juan ya lo sabe. Si se deprecia, esa es una fuente de pérdidas o ganancias. Ana, aprovechando que usted me preguntó, ¿sería fuente de ¿Ganancias? pérdidas? Exactamente. Entonces, fíjese que la baja en la tasa de interés se compensa con las expectativas futuras que yo tengo de depreciación. Entonces, va a hacer que los rendimientos al final del día, pues sean iguales. Ahora sí, su pregunta concreta, ¿sí? Esto se debe porque nosotros estamos generando un proceso inflacionario en la economía. Pero imagínense que fuese un proceso deflacionario en la que caen los precios. Si caen los precios, lo que requiere el tipo de cambio es que se deprecie respecto de su valor de largo plazo, ¿verdad? Para poder ser consistente con el equilibrio en el sector nominal de nuestra economía. Pues también aplica para una caída en precios, ¿verdad? Pero lo que debe pasar con el tipo de cambio es que se debe sobredepreciar o bien depreciar en relación a su valor de equilibrio. Sí, esa sería la respuesta. De hecho, aprovechando la observación de Ana, que fue precisamente lo que les comenté a los muchachos de primera hora, yo les sugiero que ustedes hagan este mismo ejercicio teórico para el caso de la caída en precios, ¿verdad? Es decir, que ustedes armen todo este hilo conductor que nosotros tenemos acá y que concluyan que lo que debe pasar es que el tipo de cambio pues se debe el día de hoy depreciar para que todos los mercados del sector nominal estén en equilibrio. ¿Basta nada más con cambiar el signo de todo esto? Sí, pero no es la idea, muchachos. Yo creo que ustedes, cuando estén estudiando, ya sea individual o ya sea en grupo, pues que discutan, ¿verdad? Así como lo hicimos acá. Ah, bueno, si sube el precio, entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, si cae el precio, que es el ejercicio que les estoy comentando, si cae el precio, pues, ¿qué es lo que pasa con la oferta? La oferta va a ser mayor, entonces la tasa de interés se va a ajustar en este sentido, eso va a generar flujos de capital en esta dirección. Que haga un análisis económico. Nada, no nada más cambiar signos, ¿verdad? Porque no es un poco la idea. Pero aplica, obviamente, Ana, para el caso de una caída. Si caen los precios, pues el tipo de cambio se tiene que sobredepreciar, ¿verdad? Muy bien. Sí. Pues jóvenes, como les indicaba, ahora tratemos de llevar esto a un plano mucho más cualitativo. Es como si ustedes estuvieran discutiendo con alguien, ¿verdad? Con una persona que tal vez no está vinculada a los temas económicos. ¿Cómo podríamos explicar esta relación inversa que acabamos de ver de una forma muy sencilla? Entonces, vean cómo lo podemos hacer, ¿sí? Imagínense que nosotros estamos observando una inflación galopante, una inflación muy alta que va aumentando mes a mes, ¿sí? La inflación aumenta. Pues cuando la inflación aumenta, y un poco lo que Juan nos indicó al inicio de su participación, si los precios aumentan, ¿qué pasa con la demanda de dinero? Tendemos a demandar más o menos dinero. ¿Qué me dirían ustedes? Si suben los precios, lo que hacemos generalmente es Demandar más dinero. demandar más dinero, ¿verdad? Sí, entonces, parece intuitivo eso, ¿verdad? Suben los precios, demando más dinero, ¿sí? Como todos los agentes lo van a hacer, pues lo que va a pasar es que va a haber una demanda muy fuerte de dinero en el sistema bancario, todos van a demandar dinero, y eso implica que el costo del dinero va a aumentar, o dicho de otra manera, los bancos van a prestar, pero van a aprovechar el hecho que hay un exceso en la demanda de dinero, entonces van a aumentar ¿a qué tasa? ¿Una tasa más baja o una tasa más alta? Una más alta. Una tasa más alta. Fíjense que hasta ahí todo parece intuitivo. Cuando sube la tasa de interés, va a hacer que, digamos, que los agentes nuevamente recompongan sus posiciones de oferta y demanda, de tal manera que ese mercado va a estar en equilibrio. O sea, la tasa de interés alta va a ajustar el mercado de dinero, ¿sí?
Eso es lo que pasaría en la economía interna. Pero ahora viene la macroeconomía 3 y dice, mira, hay una economía externa también. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando sube la tasa de interés de los bancos del sistema, si quieren verlo así, también va a afectar la tasa de interés de los bonos que emite el gobierno, porque usualmente se mueven en la misma dirección. ¿Sí? Vamos, hay una teoría, hay una curva que refleja eso que se llama curva de rendimientos, pero es un tema aparte. Al punto que voy es que cuando los bancos del sistema suben sus tasas, digamos, el rendimiento de los bonos de ese país también van a subir, van en la misma dirección, ¿sí? Y es lo que tenemos de este lado. Sube la tasa de interés y en consecuencia el rendimiento de los bonos soberanos, de los bonos de gobierno nacional, va a estar por arriba del rendimiento de los bonos del extranjero, que tienen esos dos componentes, ¿sí? Vean la importancia de eso, pues. Al momento de subir la tasa, no existe ninguna barrera para que los capitales se muevan. Si tuviésemos la barrera, aquí se acabaría todo. No habría necesidad de que el tipo de cambio se moviera, de hecho, ¿verdad? ¿Sí? Segundo, tenemos el hecho de que los bonos del Ministerio de Finanzas son igual de atractivos que los bonos del Tesoro y todos los bonos que ustedes quieran colocar en ese listado. ¿Cuál es el punto? Como sube la tasa de interés, ingresan flujos de capital, ¿sí? Y fíjense que cuando ingresan flujos de capital en dólares, eso nos lo indicó Andrea, lo que pasa es que el quetzal va a ganar valor. Lo que tenemos acá, miren. Hasta este punto, prácticamente ya tenemos construida esa relación inversa que estábamos buscando. Si se dan cuenta, hasta ahí ya está. Suben los precios, sube la demanda de dinero, sube la tasa de interés, ingresan capitales y aprecian el quetzal. Si se dan cuenta, ahí de sencillo está la relación inversa. Nada que UI, PLN, eso nos sirve a nosotros como economistas para ser técnicos en nuestro argumento. Importantísimo, no hay que descuidarlo. Pero la historia la podemos construir así de sencillo. Podríamos continuar, siempre en términos intuitivos, ¿verdad? ¿Sí? Cuando el quetzal se aprecia, ustedes cambian sus expectativas de tipo de cambio. Las cambian. Era la gráfica que les mostraba el 720 en 2016. ¿Sí? Ustedes, como son economistas, tienen un modelo económico en su mente y dicen, no, lo que va a pasar es que en el largo plazo el tipo de cambio debe retornar a un punto de convergencia. Entonces, lo que espero es que se deprecie. Si yo espero que se deprecie, yo sé que el rendimiento de ambos activos pues se va a compensar, va a ser idéntico, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta mayor tasa de interés se compensa con la ganancia vía depreciación de la moneda. Lo que tenemos de este lado. Y ya estamos restablecidos en el equilibrio para el sector nominal, ¿sí? Esa sería una forma muy sencilla de poder explicar lo que tenemos de este lado, ¿de acuerdo? ¿Sí? No sé si hay alguna inquietud adicional, algo que no se haya comprendido, con mucho gusto lo podemos revisar. Muy bien. Fíjense que todos los puntos entonces, los puntos que están por arriba o bien a la derecha, y también los que están por debajo o a la izquierda, entonces son puntos de desequilibrio. Vamos a caracterizarlos, ¿sí? Miren, voy a borrar esto. Y esto también. ¿Qué tipo de desequilibrio tenemos en todos los puntos que están fuera de esta proyección? Revisemos, ¿sí? Vamos a imaginar que tenemos precios que están por debajo, miren, por debajo de los precios de largo plazo, ¿sí? Como no son los precios de largo plazo, el mercado monetario está en desequilibrio, ¿sí? Vamos a asumir una caída en precios de tal manera que los precios van a estar por debajo de sus valores de largo plazo, ¿sí? Jóvenes, ¿qué tipo de desequilibrio tendríamos ahí? ¿Cómo sería la oferta de dinero comparada con la demanda? ¿Qué me dirían ustedes, jóvenes? Si tengo precios más bajos. ¿Sería mayor la oferta de dinero? Sí, ¿verdad? Sería mayor. Muy bien, Andrea. Sí, porque si esto cae, si caen los precios, tendría una mayor oferta de saldos reales, ¿sí? Lo que pasaría es que M menos P
sería mayor a pi por y menos lambda R. Entonces, todos los puntos que están por debajo son consistentes con una oferta mayor a la demanda. Y pues más sencillo lo que está arriba, ¿verdad? Tendríamos una oferta menor a la demanda. De los puntos que están por arriba tenemos mayor oferta en el mercado monetario, y los que están, perdón, mayor demanda, y los que tenemos por debajo son de mayor oferta. ¿Sí? Ahora, jóvenes, puede estar en desequilibrio uno de los dos mercados o ni los dos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces analicemos qué es lo que pasaría, o de hecho ustedes lo van a analizar, qué es lo que pasaría con el mercado de activos financieros. Por ejemplo, este punto que tenemos acá. Si se dan cuenta, en ese punto, ¿sí?, los precios coinciden con los precios de largo plazo. ¿Estamos bien? Ahí. Pues, ¿qué podríamos afirmar ahí del mercado monetario? Muchachos, los precios coinciden con su valor de largo plazo. ¿Qué propiedad tienen los precios de largo plazo, dijimos? Propiedad número 1. Que son rígidos, constantes, ¿no? Digamos, esos serían exactamente en el corto plazo, pero los de largo plazo tienen ciertas propiedades. Eso es correcto. En el corto plazo son rígidos, es muy buena respuesta. Pero los de largo plazo deben verificar ciertas propiedades. Propiedad número 1. La LM. Exactamente, es consistente con la LM, ¿verdad? Aquí el mercado monetario está en equilibrio, si me muevo horizontalmente, pero ¿qué es lo que pasa con el tipo de cambio? El tipo de cambio está por arriba de su valor de largo plazo. Entonces les pregunto, ¿qué pasaría ahí en el mercado de activos financieros? ¿Qué tipo de desequilibrio tendríamos acá? Y lo otro es qué tipo de desequilibrio tendríamos acá. Eso lo voy a dejar como tarea. Ya les dije qué pasa en el mercado monetario cuando estamos por arriba o bien por debajo, pero ustedes tienen que analizar qué pasaría si estamos a la derecha o bien a la izquierda. ¿Para qué? Para el mercado de bonos o de activos financieros. ¿Sí? La clave está en que analicen X, ¿de acuerdo? Y con X van a saber cuál de los dos activos tiene mayor rendimiento. Recuerden que cuando estamos en equilibrio, ¿sí?, el rendimiento de ambos activos va a ser el mismo. Pero en este punto no, ni en este. Entonces tienen que analizar qué está pasando ahí. ¿Sí? Entonces, conclusión. Todos los puntos que están fuera de esta pendiente negativa implican un desequilibrio en el mercado, mejor dicho, en el sector nominal. Puede ser en el mercado monetario o puede ser en el mercado de activos financieros, o en ambos. Puede ser en uno, puede ser en otro, o puede ser en ambos. Lo que sí es cierto es que estar fuera de la proyección Q implica un desequilibrio en el sector nominal. ¿De acuerdo? Porque alguno de los dos, o bien los dos, pueden estar en desequilibrio. ¿Sí? Entonces, jóvenes, les dejo a ustedes esto como tarea. Si el tipo de cambio está sobredepreciado, ¿qué pasa ahí en el mercado de activos financieros? Y lo mismo para este punto, ¿verdad? Si estuviese sobreapreciado, ¿qué tipo de desequilibrio tendríamos respecto de la UIP? ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Fíjense que nosotros vamos a analizar la pendiente de la proyección Q. Vamos a ir un poquito más a detalle. Ya sabemos que la pendiente es negativa y la ecuación que la genera es la ecuación 6. Entonces, nosotros podemos derivar a partir de la ecuación 6 la pendiente de la proyección Q, porque eso nos va a dar una intuición de qué depende la inclinación de esa proyección. Y que obviamente tiene algún matiz económico, como lo vamos a descubrir. ¿Sí? Bueno. Los jóvenes, pendiente de la proyección ¿Cómo vamos a representar la pendiente? Pues gráficamente la podemos ver, no es nada más que la derivada de los precios respecto del tipo de cambio. Sí, ¿verdad? Queremos ver cómo cambia Y derivado de un cambio en X. Lo pendiente, como es lineal, es como si fuese una tasa de cambio, ¿verdad?
En la pendiente de la proyección Q, muchachos. Bueno, podemos partir de la ecuación 6 y tendríamos varias alternativas para poder determinarla, ¿sí? ¿Cuál podría ser una alternativa? Fíjense, una alternativa podría ser que ustedes despejaran esta ecuación 6 en términos de qué variable. Pues es como despejar y en términos de X, ¿verdad? Tendrían que despejar esta en términos de precios, ¿sí? Le decía a los compañeros de primera hora que eso es muy elemental, ¿verdad? ¿Sí? Pero más que sea muy elementales, digamos, debemos de probar otras alternativas para poder tener distintas posibilidades de llegar al mismo resultado, ¿sí? Pues fíjense que lo voy a hacer de otra manera. En lugar de despejar, que parece ser relativamente sencillo, ¿sí? Voy a aplicar derivación implícita, ¿sí? Los jóvenes, derivación implícita. Voy a borrar esta parte de acá. Y voy a empezar a hacerlo desde acá. Derivación implícita. ¿Qué es lo que debemos de tener presente? Pues que los precios son una función del tipo de cambio. ¿Miren? Precios son una función del tipo de cambio. Entonces vamos a derivar 6 respecto del tipo de cambio, que es lo que queremos hacer. Entonces si quieren lo voy a copiar acá. Ecuación 6, tipo de cambio de largo plazo, menos el inverso de los parámetros, precios menos precios de largo plazo. ¿Sí? Fíjense que voy a derivar ambos miembros de esta ecuación respecto del tipo de cambio, sabiendo que los precios son una función de esa variable. ¿Sí? Bueno, pues jóvenes, vamos a hacerlo, derivemos sobre el tipo de cambio. ¿Dónde tenemos tipo de cambio? Lo tenemos acá. Y aquí lo tenemos a través de los precios, porque los precios son función del tipo de cambio. ¿Sí? Pues derivemos, fíjense que si derivamos acá es prácticamente tener la función identidad, porque es derivar el tipo de cambio respecto del tipo de cambio. ¿Eso cuánto nos queda? Pues nos queda 1, ¿verdad? Aquí tengo el tipo de cambio a largo plazo, que no es el tipo de cambio spot, entonces no lo puedo derivar. Eso terminaría siendo una constante. Y si derivo la constante, como está sumando, su derivada es 0, ¿verdad? Tengo una constante 0. Y aquí tengo los precios, pero sé que los precios son función del tipo de cambio, entonces puedo armar una especie de cadena, regla de la cadena, composición de funciones. Entonces vamos a derivar, esta es la ecuación 6, quieren verlo así, quiero derivar 6 respecto de precios del día de hoy y después derivo precios respecto de tipo de cambio. ¿Bien? Entonces aquí ya tenemos armada la regla de la cadena. Tenemos representada la regla de la cadena en esta derivada, mejor dicho. Al final de cuentas estamos derivando sobre el tipo de cambio, si se dan cuenta, pero a través de los precios. ¿Sí? Pues bueno, esto que es igual, ¿qué implica esto? Aquí vamos a tener 1. ¿Y cuál sería la derivada de esta expresión respecto de los precios? Pero fíjense que tengo que derivar todo esto respecto de precios, pero lo tengo precisamente en esta expresión, en esta parte. ¿Cuál sería esa derivada, muchachos? Pues esta es una función lineal, ¿verdad? En precios. Entonces solo me quedaría la parte constante, que sería la parte paramétrica. Menos 1 partido lambda teta. Y ahora lo voy a multiplicar por la derivada de los precios respecto del tipo de cambio. ¿Cuál es la variable que me interesa acá de esta expresión? Pues la pendiente. Y la pendiente es la derivada de los precios respecto del tipo de cambio. ¿Sí? Entonces, despejando respecto de la derivada, tendríamos que la derivada de los precios respecto del tipo de cambio, que es la pendiente de nuestra proyección Q. ¿A qué va a ser igual? Pues esto divide, pasa a multiplicar. De menos 1, numerador pasa al denominador. La pendiente sería menos lambda teta.
Vean ese resultado, como es interesantísimo. La pendiente depende de esta forma paramétrica. Entonces tenemos que explicar esto económicamente. ¿Sí? Entonces, ¿qué observaciones quiero hacer? Fíjense que no derivamos sobre el tipo de cambio de largo plazo y precios de largo plazo, porque la derivada es del precio a tipo de cambio el día de hoy. Esta es otra variable, ¿sí? De hecho, es un tipo de cambio particular que verifica propiedades. Igual pasa con los precios. Entonces, no son iguales. En el largo plazo sí, pero no necesariamente. Entonces, no puedo derivar sobre estos componentes. Estos son constantes. Entonces, sus derivadas se vuelven cero. ¿De acuerdo? Entonces, pues, ¿cuál sería la otra alternativa? La otra alternativa es tomar esto, miren, y ustedes lo despejan. Por ejemplo, esto tiene más, pasa menos, esto está acá con signo menos, pasa a... Perdón, eso está multiplicando. Aquí está multiplicando, con este signo menos, pasa a dividir, eso está con signo menos, pasa con signo más, despejan todo esto y después derivan esto. Esa es la alternativa y van a llegar al mismo resultado. Digamos que la idea, jóvenes, es que ustedes practiquen métodos alternos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuál podría ser un incentivo que podría venir del examen? Podría ser, muchachos, que venga este señor y diga, ah, no, coloca derivación implícita, hay que aprenderlo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿qué quiero hacer énfasis acá, muchachos? Que la derivación implícita, digamos, no es que la estemos aprendiendo acá, ¿verdad? Ustedes saben que para poder comprender este método hay que practicar mucho, ¿verdad? Hay que practicar ejercicio. Entonces, mi objetivo no es explicar el método de derivación implícita, sino que utilizarla para poder llegar a un resultado que sea relevante. Y salir del método tradicional de despejar y después derivar. ¿Por qué? Porque no todas las funciones se pueden derivar, se pueden despejar. Mucho, no todas se pueden despejar. Esta porque es muy sencilla, es lineal. Pero hay funciones que no son fáciles, o ecuaciones que no son fáciles de despejar, perdón. Bueno, ¿alguna duda, jóvenes, en lo que hice acá, antes de pasar a la interpretación económica? ¿No? Bueno, iniciemos, muchachos. Miren, lo que nos está indicando es que la inclinación de la proyección Q depende del compuesto de estos parámetros, ¿verdad? Del producto de estos parámetros, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué representa lambda para nosotros? Eso lo vimos el día martes, muchachos. ¿Qué es lambda? Voy a borrar esta parte. Era una sensibilidad Muy bien, sensibilidad de la tasa de interés. Sí, de hecho voy a colocar un ejemplo y quiero que alguien lo interprete. Gracias, Nirvana. Eso nos va a servir, pero es que quiero indagar un poquito cómo vamos. Imaginémonos que es elasticidad. La elasticidad de la demanda especulativa es 1.30. Vamos a ver. Axel, Santiago. Axel, ¿me ayudaría usted con la interpretación de ese 1.30 que le acabo de indicar? En el contexto que es la elasticidad de la demanda especulativa. ¿Por qué lo pregunto? Porque nos va a servir en el análisis que vamos a hacer de la pendiente. Con sus palabras. Es elástica. Muy bien, la propiedad es que es elástica. ¿Y qué nos diría respecto de la variable dependiente y la independiente en esa elasticidad? Es elástica, es correcto. ¿Qué más nos diría? Puedo seguir preguntando, ¿verdad? Vamos a ver. No, no. Sí, ahí lo vamos a ver entre todos, Axel. Muy bien. Vamos a ver. Tamaris. Palmieri. Palmieri creo que es. ¿Está por ahí, Damaris? Sí, ahí está, Damaris. Ayúdeme, ¿qué significado tiene el 1.30? Está meditando.
Lo sé, lo puedo ver que está meditando, eso es muy bueno. Le puedo dar tiempo para que siga meditando, ¿sí? Vamos a ver. Todos saben, muchachos, por eso me es difícil preguntar porque veo el conocimiento que se expande en ustedes, ¿verdad? Entonces, ¿a quién le pregunto? Todos lo saben. Vamos a ver. Eh, Rubén, 1.30. Fíjense que un analista que usted tiene a su cargo, usted es jefe del departamento de investigaciones, un analista por econometría le estima que la elasticidad de la demanda especulativa es 1.30. ¿Qué le dice eso a usted? Esta elasticidad está con respecto a la tasa de interés, correcto. ¿Mm? ¿Cuál es la variable endógena o dependiente en esa relación? Sería la... Si no estoy mal ahí, sí, sería como lo que la demanda de dinero, el ingreso o algo así, la Es variable correcto. dependiente. Es correcto, la demanda de dinero, ¿verdad? Y esa reacciona en función a la tasa de interés. Entonces, el 1% que se analiza en una elasticidad, ¿a qué variable corresponde, Rubén? Si no estoy mal, ante el ingreso. Bueno, sería ante la tasa de interés, ¿verdad? El Sí, ingreso puede ser otra variable que afecta a la demanda. Entonces, por cada, fíjense bien, 1.30 nos va a servir para el análisis. Entonces, por cada 1% que aumenta la tasa de interés, ¿qué pasa con la demanda de dinero entonces, Jacqueline? Michelle, un poquito preocupada, no, pensativa, mejor dicho. Solo me duele un poquito la cabeza, licenciado, pero normal, me pasa casi todos los días. No, eso es broma, pero sí me duele la cabeza. Bueno, yo diría que por cada 1% que incrementa la tasa de interés, no sé si voy a estar bien, pero de repente es que la demanda de dinero vaya a reducir en 0.30 o 30%, que es lo que yo interpretaría. Vaya a. La demanda de dinero vaya a disminuir. Es correcto. Muy bien, Jacqueline. Ahorita vamos a ver esa parte. Disculpa que le interrumpa, pero es correcto. Esa es la parte teórica que yo quería que ustedes me dijeran, ¿verdad? Cuando aumenta la tasa de interés, entonces la demanda de dinero disminuye. Solo tengo que corregir esto, Jacqueline. De manera elástica, como le indicó Axel, 1.30%, ¿verdad? Entonces, 1% sube la tasa de interés y la demanda cae más que proporcional en 1.30%. Fíjense que lo que estamos comparando son fuerzas, ¿verdad? ¿Qué reacciona más, la variable dependiente o la variable independiente? Está reaccionando más la variable dependiente, es decir, cómo los agentes reaccionan en su demanda de dinero ante un incremento, en este caso, en el ejemplo, de la tasa de interés. ¿De acuerdo? La pregunta es cómo esa elasticidad afecta a la pendiente. Pues vamos a ver. ¿Sí? Estamos diciendo es que en la medida que la elasticidad de la demanda especulativa, es decir, preferencia por liquidez ante un cambio en la tasa de interés, ¿se acuerdan que esa fue la notación que nosotros utilizamos para lambda? ¿Sí? Entre mayor sea esto, ¿qué va a pasar? Pues en valor absoluto, ¿sí? Es decir, colocando estas barras, la derivada de los precios respecto del tipo de cambio, pues ¿cómo va a ser esto? Pues va a ser mayor. ¿Sí? En valor absoluto, vuelvo a repetir, ¿verdad? Que hacemos que la relación es inversa, ¿verdad? Este signo menos lo que nos indica es que la pendiente es negativa, ¿verdad? ¿Sí? Lo que ya habíamos explicado, ¿sí? Lo que estamos viendo ahora es la magnitud. Entonces, por eso estoy colocando valor absoluto. Entre mayor es la elasticidad, mayor es la pendiente, ¿sí? La pregunta que yo hago siempre es, bueno, ¿y por qué? Claramente tenemos que responderlo en términos intuitivos. Es un poco lo que vamos a discutir. Para ello, pues la vamos a representar gráficamente para que ustedes vean la diferencia de un lambda pequeño con un lambda que es más grande. ¿Sí? Yo lo voy a borrar todo pues, para hacerlo bien. Vamos a colocar esto por acá, esto por acá, esto por acá. Nuestra proyección Q original y una que tenga una mayor elasticidad. ¿Cuál es?
Creo que no se ve muy bien. No me salió tan... Ahí está. Creo que está mejor. Q' y Q'. En otras palabras, lo que estamos diciendo es que entre mayor sea la elasticidad, eso implica una mayor inclinación. ¿Sí? En términos muy sencillos, ¿verdad? Mayor inclinación. Y más inclinada. Es mayor en valor absoluto. Digamos, económicamente, ¿qué estamos diciendo? Pues cuando aumentan los precios, los tipos de cambio van a reaccionar de manera distinta en los dos escenarios. Pregunta, viendo la gráfica, ¿en dónde la magnitud de la apreciación va a ser mayor? ¿En la roja o en la negra? ¿En dónde se va a apreciar más el quetzal? Muchachos. ¿En la negra? Sería en la negra. Debería ser la roja. Exactamente. Recuérdense que apreciarse más es irme más hacia la izquierda. Entonces me voy más hacia la izquierda en esta que tengo acá. ¿Sí? Entonces, cuando tengo una mayor elasticidad de la demanda especulativa, la magnitud de la sobrereacción es, de la sobreapreciación, mejor dicho, de la sobreapreciación es mayor o menor. Mayor. Vamos, entre mayor sea la elasticidad, que sabemos que mayor es la inclinación y menor es la sobreapreciación. ¿Sí? O sea, esto que tengo acá, este segmento que tengo en rojo, es consistente con un mayor lambda, si quieren verlo así. Este es como un preludio para el análisis económico que vamos a hacer, pero es que quería que ustedes lo vieran gráficamente. ¿Sí? Bueno, lo que estamos haciendo ahora es tomar un microscopio, miren, y analizar a detalle la proyección Q. Pasamos de lo más mundano e intuitivo que implica subida de precios, demando más dinero, a algo tan específico como es una elasticidad. Fíjense que estamos entrando a tomar un microscopio e indagar qué hay adentro. Y eso para un economista es importantísimo, muchachos. Por eso lo estamos haciendo. Hubiera bastado con decir, miren, pendiente negativa ya. No, ¿verdad? Tenemos que analizarla a detalle. Entonces, vuelvo a repetir. Lo que estamos diciendo es que entre mayor sea lambda, entre mayor sea la elasticidad, la inclinación va a ser mayor. Entiéndase esta recta que tengo en rojo. Entre mayor sea la inclinación, la magnitud de la sobreapreciación es Menor. menor. ¿Sí? Jóvenes, ¿alguna duda en lo que acabo de decir gráficamente? Eso tiene que quedar transparente porque vamos a analizar económicamente lo que acabamos de enunciar. ¿Sí? Bueno, entonces entremos a la parte económica. Vamos a ver, ¿por qué una mayor elasticidad implica una apreciación menor? Empecemos con la historia del incremento en precios. Vamos a ver. Ayúdeme, Claudia, a Janel. Claudia, ¿usted me puede contar otra vez la historia desde donde empieza el hecho de aumentar precios? Un poco lo equivalente que tenemos acá con sus palabras, y yo la voy a detener en un punto. Pero empiécenos a contar la historia, aumentan los precios, pasa esto en el mercado de dinero, después pasa esto y yo la voy a detener. ¿Me podría apoyar? Creo que no encendió su micrófono y su respuesta es evidente. Así, miren, no lo podría apoyar. No encendió su micrófono, entonces. Implícitamente me dijo, mire, no, ¿verdad? Mejor pregúntale a alguien más. Eso haré. Claudia, Sí. ¿me ayudaría? No, creo que no. No, pues, siquiera vamos a preguntar a alguien más. Vamos a ver. Vamos a ver a quién le pregunto.
Jennifer Guzmán. Me diría usted, Jennifer. Le puede decir tampoco, no le ayuda a usted en nada. Bueno, esa sinceridad siempre la valoro, muchachos. ¿A quién más le puedo preguntar? Bueno, mejor si quieren alguien levanta la mano y me dice, yo puedo contar la historia. Si no, pues iba a tener que ser por sí, obligatorio, no tendríamos alternativa, ¿verdad? Vamos a ver. Axel, gracias. Adelante, por favor. ¿Sí? Yo creo que lo que vi aquí es que dice que si los precios suben, Ujú, vamos a demandar más dinero es correcto. y eso va a hacer subir la tasa de interés. Hasta ahí quedémonos, Axel. Perfecto. Sube la tasa de interés. Ahora le voy a hacer la pregunta a Auri. Ayúdame usted, Auri. Sube la tasa de interés, le pregunto. Ahora estamos hablando de matices, Auri. ¿Sí? Y compañeros, vamos a matizar el incremento en la tasa de interés. El contexto es que la elasticidad es elástica, es muy alta. Entonces la pregunta que le voy a hacer ahora a Auri es la siguiente. ¿Qué tanto sube la tasa de interés? Ya sabemos que sube. La pregunta es, ¿sube mucho o sube poco? ¿Y por qué? No se preocupe si la respuesta no es la que estamos buscando. Me interesa saber cómo va a argumentar usted nada más, ¿verdad? ¿Sí? No hay ningún problema. ¿Verdad? Me interesa más conocer su opinión. ¿Sube mucho o sube poco? Considero que sí sube bastante. ¿Por qué? Si hay una subida de precios, sube la tasa de interés Eso está muy bien. porque hay más inyección de dinero, ¿verdad? Entonces sube la tasa de interés y se aumenta la demanda de dinero. Es correcto, ahí estamos bien. Pero en qué proporción pueda subir, si es más o menos, considero que es más. ¿Por qué? Uh-huh. En ese sentido, no podría argumentar por qué más, por qué menos, licenciado. Ahorita vamos a ver. Perfecto, ahora está bien. De hecho, me parece relevante el hecho que usted haya recalcado que hay un incremento en la demanda de dinero. Entonces, efectivamente, la tasa de interés va a reajustar el mercado monetario. Vamos a seguir indagando, muchachos. ¿Sí? Daniel Samuel, le voy a preguntar a usted. Digamos, ¿cuál sería su hipótesis respecto a si? Fíjese que antes se queda en el punto crucial, ¿verdad? La pregunta, ya sabemos que sube la tasa de interés. En un escenario de lambda muy alto, la tasa de interés sube mucho, sube poco, ¿y por qué? Lo que usted considere, ya lo vamos a discutir. Sí, considerando que, bueno, tomando los resultados que dimos anteriormente, el 1.30, considerando que subió el 1%, en este caso la demanda de dinero, entonces podríamos considerar que es inelástica en virtud de que aumentaría menos que proporcional al aumento. Solo estaríamos aumentando un 0.30 y estaríamos aumentando un 1%. Entonces consideraría yo que ahí sería la diferencia. Sí, sí, exactamente. Va por esa línea, Daniel. Me parece muy bien la forma en cómo está justificando. Entonces les comento, muchachos. Ustedes me van diciendo si se va comprendiendo. Yo creo que Daniel lo está explicando muy bien. Y digamos, esta parte es medular y quiero explicarla de la siguiente manera, ¿verdad? Fíjense que tenemos dos escenarios, ¿verdad? El escenario que está acá en negro, donde los agentes responden muy poco a la tasa de interés, y el escenario que tenemos en rojo, donde la respuesta es muy fuerte. Entonces, fíjense que una elasticidad lo que me mide es acción y reacción, la respuesta en ambos escenarios, ¿verdad? Porque tenemos una variable dependiente y una independiente. Ahora sí, en un escenario de alta elasticidad, ¿qué estamos diciendo? Y el ejemplo de Daniel fue muy, muy elocuente, ¿verdad? Por 1%, por cada 1% que sube la tasa, la demanda cae 1.30. ¿Cuál de los dos tiene un peso más fuerte al momento de analizar causa y efecto?
¿La causa o el efecto? ¿Lo tiene, jóvenes? El efecto. El efecto. Es decir, fíjense que la tasa de interés en el contexto de lo que estamos viendo nos sirve para poder reajustar el mercado monetario, ¿sí? Entonces, la disyuntiva es, ¿qué tanto tengo que subir la tasa? Pues depende de la respuesta. Si la respuesta de los agentes es muy elástica, ¿qué tanto tengo que subirla? Dado que por el lado de la respuesta tengo una reacción más que proporcional. ¿La subo mucho o la subo poco? ¿Qué tanto tengo que sacrificar mi instrumento? Fíjense que les voy a dar un poco de contexto. Les decía a los muchachos, ¿verdad? Hace un tiempo hubo un presidente de la Reserva Federal que se llama, de hecho, porque todavía está ahí, Alan Greenspan. No sé si ustedes escucharon de él, digamos que fue uno de los presidentes de banca central más reconocidos, era en Estados Unidos. Tuvo alrededor de 3 o 4 periodos consecutivos en la Reserva Federal. Tanta era su credibilidad que él solo tenía que hacer un anuncio, ¿sí?, de lo que potencialmente podría ser la Reserva Federal para que los mercados financieros actuaran en ese momento. En otras palabras, ni siquiera tenía que mover la tasa de interés, que era el instrumento de la Reserva Federal, para que los mercados reaccionaran en su demanda de dinero, por ejemplo. En general para otras variables, pero vamos a suponer la demanda de dinero. En ese escenario, fíjense que la elasticidad de la demanda especulativa era infinitamente elástica. Porque ¿cuánto estaba moviendo su tasa de interés nada más con el anuncio? No la estaba moviendo nada. Pero los agentes estaban reaccionando de forma más que proporcional. Ese es un escenario extremo, donde, dada la credibilidad que tiene la autoridad monetaria, ni siquiera tiene necesidad de utilizar el instrumento que tiene a mano, ¿sí?, para que los agentes empiecen a reaccionar, ¿sí? Fíjense que ese lambda está vinculado con la credibilidad de la política monetaria, ¿sí? Entre más creíble sea la política monetaria o la autoridad monetaria, pues lambda tiende a ser muy elástico. ¿Por qué? Porque ante pequeñas variaciones en los tipos de interés, los agentes reaccionan mucho. Existen otras variables que la pueden afectar, por ejemplo, el nivel de la tasa de interés. Digamos que hubo una época en la crisis financiera, no me voy a salir mucho, ¿verdad? Porque hay mucho que discutir de eso, quiero volver al punto, pero les quiero mencionar esto porque es relevante también. También depende del nivel de la tasa de interés, porque si la economía está en esto que se llamaba Zero Lower Band, no sé si ustedes escucharon eso, ¿verdad? Cuando la tasa de interés de los Estados Unidos estaba muy cercana a cero, se llama Zero Lower Band. Entonces, los agentes casi que no reaccionaban ante variaciones en ese nivel tan bajo de tasa de interés, ¿sí? Entonces, esos factores también pueden afectar lambda, ¿verdad? Pero en general, pues está asociado a la credibilidad. Voy con otro ejemplo antes de retornar a lo que les estoy diciendo. Imagínense que yo les digo que el examen del día martes va a venir sumamente cargado, muy complicado. Ustedes pueden reaccionar de varias maneras, ¿verdad? Una es no reaccionan. Este señor solo se pasa hablando cosas así, ¿verdad? Sí. Qué aburrido. Otra es, bueno, sí, eso implica que tengo que estudiar un poquito más. Y existe un tercer escenario donde mi credibilidad es tan alta que implica que tengo que estudiar de aquí para el examen 8 horas diarias. Fíjense que la respuesta de la contraparte de los agentes, pues va a depender mucho de mi credibilidad. Entre más elástica sea la reacción de la contraparte, entiéndase los estudiantes, ante el anuncio que den, ¿cómo es la elasticidad, muchachos? Alta, baja, cero. Es alta. Exactamente, ¿verdad? Eso es lo que está pasando. No estoy haciendo ninguna acción, no les estoy mostrando un ejercicio del examen, nada más les estoy anunciando que probablemente es un ejemplo, ¿verdad, muchachos? No estoy hablando nada del examen todavía. Pero solo con dar ese anuncio, la reacción de la contraparte es más que proporcional. Vuelvo al tema de la tasa, muchachos, ¿sí? Estamos diciendo que en un escenario de lambda muy alto, los agentes reaccionan 2.10 de forma más que proporcional. En consecuencia, ¿qué tanto tengo que subir la tasa? Si la respuesta va a ser tan fuerte
que me permite reajustar este mercado. Recuerden que la subida de la tasa lo que hace es reducir la demanda, ¿verdad? Porque la demanda cae muy alta. Pero si la demanda cae mucho, ¿qué tanto la voy a subir? ¿Mucho o poco, muchachos? Poco. La tengo que subir poco. Y esa es un poco digamos, la respuesta al momento de detener a Axel, ¿verdad? ¿Sí? La tasa de interés sube poco. Es de matices. Poco. ¿Sí? Poco en un escenario de alta elasticidad. Continuamos con la historia. Vamos a ver. Ana María Montúfar. Ahí ven usted. ¿Qué pasa después cuando la tasa sube poco? Yo la voy a detener. ¿Se aprecia el quetzal? Muy bien, Ana. Digamos que hay algo ahí de los flujos de capitales, también que nos lo hayamos saltado. Perfecto. Continúo con usted, Ana. Entonces, sube la tasa de interés poco, usted me indicó que se aprecia el quetzal. Ahora le pregunto, ¿se aprecia mucho o se aprecia poco? Se aprecia mucho. ¿Por qué? Este señor como pregunta por qué a cada rato, ¿verdad? Si usted va a decir, miren, ya me cansé que me pregunte por qué, me lo pueden decir, ¿verdad? Sí. Porque sube la tasa de interés. Sube, digamos, está bien, mi hermana. Fíjense que ahorita estamos viendo tonalidades, ¿verdad? Matices, ¿sí? Entonces retomemos. Sube la tasa de interés poco. Digamos que, Ana, hay una parte ahí que podríamos decir también que nos va a ayudar en la explicación, es que cuando sube la tasa de interés poco, entran capitales. ¿Entran muchos o entran pocos capitales? ¿Qué me dirían ustedes? Entran pocos. Entran pocos, muy bien, Magda. Sí, entran pocos. Entonces, si entran pocos capitales, ¿cómo es la magnitud de la apreciación? ¿Es mucha? ¿Es muy grande o es muy pequeña? Si entran pocos capitales. Pequeña. Muy bien. Entonces, fíjense que la magnitud de la apreciación es menor, es pequeña. Nos vamos a la gráfica. ¿Tiene sentido? Sí. Vean acá, muchachos. La magnitud de la apreciación sobre apreciación es menor cuando la elasticidad es mayor. ¿Por qué? Porque la tasa de interés sube poco, entran pocos capitales y aprecian en menor medida al tipo de cambio nominal. ¿Sí? Ahí está la explicación. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que esa es un poco la argumentación que yo estoy buscando, no solo para fines de comprender, para el examen, ¿verdad? Sino para fines de comprender el modelo. ¿Sí? ¿Qué les queda a ustedes como tarea? Ustedes van a hacer lo mismo que acabo de hacer, pero para el parámetro teta. ¿Sí? Lo mismo, muchachos, van a construir una historia sensata, lógica económicamente, de cómo teta influye sobre la pendiente y cuál es la lógica que está detrás de eso. ¿Sí? Entonces, tarea, tienen que ver qué va a pasar con este parámetro. No solo, digamos, matemáticamente, sino económicamente, ¿verdad? A través de su significado. ¿De acuerdo? Es tarea para ustedes. Bueno. Pues fíjense que con esto, muchachos, nosotros terminaríamos todo lo que sería el sector nominal de nuestra economía, ¿sí? Ya hablamos del mercado de activos financieros, por ahí iniciamos, después continuamos con el mercado de dinero y todo eso es nuestro sector nominal, ¿verdad? Nos toca dar paso al sector real de nuestra economía, en particular pues al mercado de bienes. Eso pues lo vamos a hacer el siguiente día de clases, ¿verdad? Porque como estamos trabajando de forma sincronizada con los muchachos de primera hora, pues precisamente nos quedamos en este punto. Un poco el mapa, digamos, conceptual de lo que estamos haciendo. Pues fíjense que nosotros partimos primero de tener un mercado de bonos, un mapa, ¿sí? De dinero. Ese sería nuestro sector nominal. Aquí vamos a tomar nuestro sector real, ¿sí? Lo vamos a caracterizar, vamos a colocar una condición de equilibrio por ahí.
Y después vamos a fusionar ambos sectores, ¿sí? Cuando vayamos a integrar ambos sectores, generamos la condición de equilibrio de toda la economía. Por eso se llama equilibrio general, porque tenemos a todos los mercados acá representados, ¿verdad? ¿Sí? Pues vamos a construir el equilibrio general. Ya tenemos acá el mercado, el sector nominal. Vamos a construir el sector real. Generamos el equilibrio. Posteriormente, lanzamos una piedra al río, generamos un shock y vemos cómo ocurre la sobrereacción del tipo de cambio. Esa es la idea. Explicar a través de un modelo de equilibrio general por qué el tipo de cambio sobrereacciona. ¿Ante qué? Ante un shock de masa que vamos a generar una vez la economía ha llegado a su condición de equilibrio. ¿Bueno? Entonces vamos como a mitad del camino. Ya tenemos esto. El siguiente día construimos esto. Determinamos el equilibrio general. Construimos un shock y analizamos la sobrereacción. ¿Sí? Y después lo vamos a llevar al plano computacional, ¿verdad? Eso lo vamos a hacer en su momento. ¿Sí? Entonces, jóvenes, lo dejamos hasta acá. Bueno, les quiero comentar un par de cosas, ¿verdad? Sí. Fíjense que hasta el momento, creo yo, ustedes me lo confirman, todavía no hay como un calendario oficial, al menos ya publicado de los exámenes, ¿verdad? ¿Es así? ¿O ya hay algo publicado? No, Ustedes que saben más de esa parte. no, creo que no han No, publicado. ¿verdad? Sí. Entonces puede ser que se tarden un par de días más, bueno, ya lo tienen que hacer casi que ya, para poder publicar el calendario oficial. El problema es que ya no tenemos clase, ¿de acuerdo? Entonces, si el examen es el día martes, pues lo que vamos a evaluar es precisamente hasta lo que vimos el día de hoy, es decir, overshooting hasta el sector nominal, ¿verdad? Sin nada, bueno, nada más me refiero que esa parte de ese modelo, ¿verdad? Va a entrar desde lo que vimos el primer día hasta lo que vimos el día de hoy, teoría y práctica, ¿verdad? ¿Sí? Tiene un componente cuantitativo considerable, diría yo. Entonces, tienen que tener todas las herramientas cuantitativas que señalé en su momento, pues ahí ya repasadas, ¿verdad? Porque puede ser que les vaya a servir. Y sí, el paper se me olvidó indicarle a los muchachos. Le voy a indicar a Ana que les escriba a los muchachos. El paper de los determinantes del tipo de cambio, que está en el laboratorio número 1, lo vamos a evaluar. ¿Sí? Es bueno que ustedes lo tengan ahí a la mano, ¿verdad? Bueno, hablando de eso de a la mano, el tiempo está de tal manera, muchachos, de que ustedes respondan en la medida que van analizando los temas, ¿verdad? Sí, o sea, no da mucho tiempo para buscar algún tipo de respuesta en las copias, ¿verdad? Precisamente para eso está determinado el tiempo de esa manera, para que ustedes les dé tiempo justamente de hacerlo en función de lo que ustedes saben. ¿Sí? El tiempo es una restricción importante en este tipo de exámenes. Entonces, pues nada más tener cuidado con el tema de los tiempos. Cuando tengan que cargar sus archivos, háganlo también con tiempo, muchachos, porque siempre hay problema, bueno, ha habido problema en que, mire, fíjese que lo subí. Bueno, ustedes ya saben eso porque ya saben cómo hemos trabajado, ya tienen experiencia, pero súbanlo con la premura necesaria, ¿verdad? No esperen a que, fíjense que sí lo hice en tiempo y me enseñan un pantallazo, a veces me pongo a revisar los correos, esos correos que me envían de que, mira, acépteme los archivos por correo, no, ustedes ya lo saben, ¿verdad? ¿Sí? Miren, ahí está el pantallazo, hacían falta 2 minutos para que jóvenes, si ustedes lo suben 2 minutos, claramente la plataforma se va a sobrecargar. Y la probabilidad que no les cargue la parte práctica, pues es muy alta. Entonces no se arriesguen, ¿verdad? ¿Sí? Cárguenlo desde antes, si es posible, porque, digamos, la carga de archivos, digamos, el apartado va a estar habilitado desde que inicie el examen. Entonces no se expongan al riesgo de que sus archivos no se vayan a cargar por cargarlo en los últimos 5 minutos, ¿de acuerdo? Sí. Ya saben ustedes que no recibimos archivos por correo, eso es una realidad. Entonces háganlo con tiempo. Esa sería mi única recomendación. Y por lo demás, pues, éxitos en el examen del día martes. Si no fuese el día martes, pues continuamos con la clase y pues va a ser el día que aparezca publicado, ¿verdad? Pero tenemos que esperar porque no hay nada todavía, ¿sí? Bueno, eso sería todo, muchachos. Entonces yo los dejo por acá. Me voy a quedar un par de minutos por cualquier cosa y por lo demás, pues, nos vemos el siguiente día, ¿sí? Éxitos en Y el una examen, consulta. si es que es el día martes. Dígame, Carlos.
Si no es el martes, igual se queda donde vimos hoy. O seis, ¿dónde avancemos? Sí, digamos, sí, gracias por la pregunta. Digamos que no sea día martes, porque de hecho, pues ahorita no sabemos qué día va a ser porque no hay nada publicado todavía. La planificación estaba el día martes, pero si no es el día martes, pues el día martes tenemos clase y va a entrar hasta lo que veamos T-1 día de clases antes del examen, T-1. Es decir, si es el día jueves, hasta lo que veamos martes. ¿Sí? Así se va a ir corriendo, ¿verdad? Exactamente. Para cualquier T. Fíjense que es la importancia de utilizar T, ¿verdad? T es una incógnita, entonces viene hasta T-1. Esa sería la respuesta generalizada, Carlos. T-1. Bien, muchachos, tengan feliz noche y nos vemos. Voy a estar por acá, cualquier cosa. Gracias, licenciado. Muy buena noche. Igualmente, buenas noches, que sea mejor, Jacqueline. Gracias, licenciado.